¿Listos? ¿Preparados? ¡Arranquemos! ¿Qué tal, gamers? He vuelto con otro videito más en este canal, ya que hoy veremos los 10 mejores juegos MMORPG para Android y iOS que debes jugar. Parte 1. Si no te quieres perder de esta serie, deja tu épico like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Pero antes de iniciar este top, voy a saludar a toda esta bella comunidad de mis queridos chamangos, los cuales me comentaron en el video y yo en anteriores, y los saludos son para Liliana Simón, Perruso, una usuaria, Alde Cruz G, Rodi VK, Alex Crack 34, así es, va con Sebas, Edwin Santiago Carvajal, HW Poison, jaja, Strider King, Sigwag, y finalmente para Sume. Esos fueron todos. Si quieres que te salude en un próximo video, deja tu épico like y comentario, así te voy a saludar en el próximo video. Si quieres la parte 2, este video tiene que llegar a los 20 likes y hago la segunda parte. Ahora sí, ¡empecemos! Número 10. Post Night 2. Es un juego RPG desarrollado por Kurechi, en el que nos encargaremos de repartir toda la correspondencia, con una ambientación atractiva que nos recuerda a la primera parte. Nuestra misión principal será ir avanzando por el mapa mientras nos enfrentamos a multitud de enemigos por el camino. Además que contaremos con una vista vertical y los gráficos en 2D son muy llamativos, sin mencionar que la banda sonora encaja a la perfección con la historia del juego. Además nos ofrecerá la opción de personalizar a nuestro mensajero mientras vamos mejorando algunos de sus atributos. Así tendremos mucho más potencial para acabar con todos los adversarios que intentarán evitar que la correspondencia sea entregada. Un juego que nos presenta nuevas aventuras y acompañará a este valiente mensajero en su camino por llevar la correspondencia a su destino. Los rivales nos pondrán el camino muy difícil, ya que tendremos que desplegar nuestras mejores habilidades para ir abriéndonos camino por este conocido universo. Número 9. Dungeons of Drathrop. Un RPG desarrollado por Christoph Mirameyer, un juego que nos hace revivir los juegos de mazmorras clásicos. Contaremos con 100 niveles que nos adentrarán en lo más profundo de la montaña en busca de nuestro hermano perdido. El juego cuenta con un nivel de rompecabezas diferente según vayas avanzando en la mazmorra. Tendrás que poner a prueba tu destreza resolviendo los puzzles, equipando trampas y luchar contra una gran variedad de enemigos. Además que la fuerza bruta y el pulsar botones sin parar no te ayudará a avanzar ni resolver situaciones que te encontrarás en los niveles del juego. Deberás estudiar el mapa de la mazmorra y descubrir cuál será el mejor camino a realizar con las acciones necesarias. Es un juego RPG de aventuras que se centra en resolver los puzzles para avanzar, pero donde también encontraremos acción, exploración y lucha. Un divertido juego accesible para los amantes de los juegos casuales. Número 8. Lost Light. Un juego de rol de acción desarrollado por NetEase Game, en el que los jugadores pueden unirse al escuadrón y ser parte de los últimos humanos dentro de la zona de exclusión. Nuestro objetivo, como siempre, es sobrevivir dentro del ambiente hostil, y como es costumbre en todos los juegos, podremos aventurarnos en solitario o cooperar con otros jugadores mediante la formación de otros tipos de alianzas. Aunque este juego pueda parecer otro shooter más, este lo complementa con escenarios enormes y podremos explorarlos con total libertad, moviéndonos tanto a pie como en diferentes vehículos. Otros aspectos más importantes de este título es nuestro refugio, que a medida que juguemos podremos construir y mejorar nuestra propia base de operaciones, en la que podremos descansar y almacenar todos nuestros recursos. En Lost Light, otro título prometedor con nuevas mecánicas y un objetivo más ambicioso. Número 7. Naruto Slugfest X. Un juego de rol en el que volveremos a vivir una nueva aventura con nuestro personaje de toda la vida y nos reencontraremos con Naruto, Sasuke, Sakura y el resto de personajes. Como todos los juegos de rol, tendremos que realizar misiones que nos pidan para ir adquiriendo experiencia y equipamiento. Pero para eso tendremos que crearnos un personaje y tendremos 4 clases distintas a elegir. Con la experiencia que tengamos podremos usar para subir diferentes habilidades que tengamos disponibles, ya que irán en concordancia con nuestra clase elegida. Existen diferentes clases de habilidad, por lo que los amantes de la personalización van a estar muy contentos con este juego. Es un excelente título que nos sumerge de lleno en el popular anime, que cuenta con un apartado gráfico sobresaliente en el que podremos disfrutar también con las voces originales de los personajes del ya conocido anime.
Número 6. Ni no Kuni Cross World. Un juego al estilo anime en el que viviremos batallas en un extenso mundo abierto. Apenas comencemos el juego nos dará nuestro propio personaje, que a su vez tendremos 5 clases distintas y cada una de ellas traerá sus propias características, que son hechicero, peleador, ingeniero y destructor, siendo el peleador el favorito de algunos jugadores. El mago por otro lado se especializa por pelear a distancia. El modo de juego varía según la clase que elijamos, así los jugadores podrán disfrutar el juego a su ritmo. En el juego tendremos la posibilidad de movernos con total libertad mientras hacemos las misiones. Una vez que superes el tutorial recorrerás todos los escenarios con total libertad, así podrás atacar a los enemigos y obtener recursos, además que podrás explorar las ya famosas mazmorras. En fin, un juego con posibilidades infinitas en un extenso mundo abierto que gozaremos de un apartado gráfico sobresaliente y una banda sonora que te llevará en un mundo al estilo anime. Número 5. Path of Titans. Otro juego de mundo abierto, pero esta vez nos encontramos en un mundo jurásico en el que controlaremos a poderosos dinosaurios. Independientemente cuál escojamos, tendremos que cazar a otros dinosaurios y defender nuestro territorio. Como no podría ser de otra manera, en este juego contaremos con una gran variedad de estas poderosas criaturas, como carnívoros y herbívoros y los ya conocidos pterodáctilos, entre otras criaturas, y una gran diferencia de este título es que podremos ser parte de una manada, ya que nuestros contrincantes nos buscarán para desafiarnos, por lo cual unirse o crear una manada será vital en este gran título. Un gran juego que lo tiene todo: jugabilidad, apartado gráfico y banda sonora, un juego adictivo que puede ser cazador o defensor. Número 4. Ragnarok Eternal Love. Es una adaptación del ya conocido juego en PC para dispositivos móviles. Se trata de una adaptación que toma el nivel artístico de la segunda parte, luciendo unos gráficos 3D. Su control a dispositivos táctiles nos permitirán interactuar con otros personajes en su mundo. Al igual que en el juego original, podremos elegir entre media docena de clases para nuestro personaje, como mago, ladrón, espadachín y arquero. Además, podremos mejorar sus habilidades, que será posible asignarles a una subclase. Al igual que otros MMORPG, el juego se basa en la superación de las misiones que nos irán encomendando, pudiendo disfrutar tanto en solitario como en grupos de hasta 6 jugadores. Y además existen misiones que solo podrán superarse colaborando online con otros jugadores. Un gran título maravilloso que, por basarse en lo que hizo grande a sus antecesores, como mecánicas simples, adorables gráficos y un gran nivel de personalización con la que hacer a nuestro personaje único. Número 3. Evil Lands. Este juego MMORPG comparte un mundo con otros jugadores, y a su vez podremos vivir una experiencia de un RPG para un solo jugador. Podremos interactuar con otros jugadores y hablar con ellos, pero lo más importante es que también podremos completar las misiones principales en solitario sin tener que cooperar con nadie. Los controles de este gran juego son sencillos, además que en el juego al principio solo contaremos con un ataque básico, pero a medida que vayamos obteniendo experiencia podremos ir desbloqueando nuevas habilidades, y cada vez que subamos el nivel podremos mejorar nuestros atributos, como vitalidad, fuerza, agilidad y suerte. Serán nuestros 4 atributos principales, lo cual será nuestra salud, el daño que infligimos o la probabilidad de hacer golpes críticos. Cuanto más nivel tengamos, mejores armas y armaduras podremos usar. Un juego RPG que tiene opciones online nos permitirá disfrutar de la experiencia en solitario como los grandes juegos RPGs tradicionales. El juego tiene un apartado gráfico alucinante y un sistema de control muy bien adaptado a dispositivos móviles. Número 2. Black Desert. El juego MMORPG en 3D que se ambienta en un mundo compartido donde los jugadores podrán crear a su propio personaje y elegir entre 8 clases distintas con sus respectivas especializaciones. El proceso de creación del personaje podremos personalizar el aspecto de nuestro avatar con cientos de combinaciones. El juego, además que el de la versión para PC, es más dinámico que el de otros títulos del mismo género. Los jugadores podrán moverse con libertad por todo el campo de batalla, llevando a cabo todo tipo
de ataques y habilidades. Y como en todos los juegos, cuanto más nivel tengamos, más imparables seremos. Además tendremos mejores hechizos y habilidades especiales que podremos llevar a cabo. En este juego, con respecto a la cámara, es libre que podremos recurrir a la vista de la acción que más nos convenga. Un gran juego MMORPG en todos los sentidos, que cuenta con mecánicas asombrosas y un apartado gráfico genial, ya sea en PC o Android. Un título sobresaliente que nos permitirá explorar mundos de fantasía increíbles, conocer a jugadores de todo el mundo y mucho más. Número 1. Luna M. Bloody Sky. Un MMORPG desarrollado por Soul Games, en el que tendremos que lidiar con varios enemigos dispuestos a todo para conquistar el mundo de fantasía. El juego ofrece varias temáticas, entre ellas las ya famosas mazmorras y un extenso mundo abierto. Adentrándonos al juego, escogeremos a nuestro personaje, cada uno de ellos tiene sus fortalezas y debilidades. Además que los controles son intuitivos, nos percataremos que hay varias casillas bloqueadas, por la cual deberemos adquirir experiencia. Entre más experiencia tengamos, desbloquearemos más habilidades, unas más poderosas que otras. El apartado gráfico de este gran juego nos hará sentir que estamos en un mundo de fantasía, ya que los desarrolladores se esmeraron por traer este gran título y cuenta con una banda sonora más que genial. En resumen, Luna M es un juego MMORPG de mundo abierto con gráficos adorables, banda sonora bien hecha y mucho contenido en forma de misiones. Espero de que te haya gustado este top. Recuerda dar un épico like, suscribirte y activar las notificaciones, así YouTube te avisará en el momento de que suba un nuevo video. Antes de irme, aquí abajo te dejo el link de mi canal de gameplays y estaré jugando juegos de Android y juegos de PC, así que te espero por ahí, Chao.